Buenos días, Dios les bendiga en esta mañana. Gracias por el favor de su sintonía. Sean todos bienvenidos a nuestro programa J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Les saludamos en nombre de nuestras autoridades militares, en la persona del ministro, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército de República Dominicana, y nuestro director de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa, Coronel Juan Julio Tejeda Madera, Ejército de República Dominicana. Con ustedes desde cabina en Santo Domingo, República Dominicana, Beatriz Santos, junto a un equipo de profesional de la comunicación, Camila López. En la palabra de Dios tenemos Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hoy vamos a abordar el tema 206 aniversario del natalicio del general de división Ramón Matías Mella y Día de las Fuerzas Armadas. Lo que hoy es conocido como República Dominicana tiene una larga historia de conquistas y luchas para obtener la anhelada independencia dominicana. Hombres como el patricio Ramón Matías Mella trazaron estrategias para lograr consolidar nuestra nación. En su honor, las Fuerzas Armadas celebran cada 25 de febrero su día, siguiendo y manteniendo vivo el ejemplo de Mella. Vamos a nuestra primera pausa y al retornar abordaremos nuestro tema. Estamos de regreso en su programa J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. El tema del día de hoy es el 206 aniversario del natalicio del general de división Ramón Matías Mella y Día de las Fuerzas Armadas. Tenemos como invitado al director general de Historia Militar del Ministerio de Defensa, Coronel Sócrates Suazo Ruiz, Ejército República Dominicana. Bienvenido, señor. Muchas gracias, bienvenidos todos y todas los que nos escuchan a este programa interactivo en la víspera del aniversario del patricio Ramón Matías Mella Castillo. Así es, padre de la patria, hombre fundamental en la defensa, en la proclamación de la República, anunciando el nacimiento de la República y en la promoción del Ejército Expedicionario Norte. Antes de iniciar de hablar de la vida del patricio Ramón Matías Mella, queremos empezar con esta pregunta. ¿Qué debemos emular los dominicanos del patricio? Bueno, para mí, Mella, Ramón Matías Mella, que es un hombre ejemplar, de una vida ejemplar, ética, una vida ética llena de sacrificio, de lealtad hacia sus amigos, hacia su familia, buen padre, buen esposo, buen dominicano. Es decir, la conducta de transparencia de la vida de Mella, su valor, su templanza, su coraje y su integridad, honestidad, es decir, esos atributos de honradez de Mella, de sacrificio, de amor al trabajo y sobre todo de esa lealtad solidaria con la nación dominicana. A pesar de su edad, un muchacho joven integrándose a estas agrupaciones, a la Sociedad Secreta La Trinitaria para luchar para que nuestro país sea libre e independiente. Sí, Mella perteneció a una generación, aquella generación de los niños que presenciaron en 1822 la invasión haitiana del 9 de febrero de 1822, que iba a ocupar nuestro territorio durante 22 años. Y Mella era un niño de 6 años cuando presenció la llegada de esas tropas atropellando a todo el mundo que penetraron a la vieja ciudad de Santo Domingo. De una familia consagrada al trabajo, de dominicanos de noble estirpe y sobre todo consciente de la historia de sus antepasados, de los que le precedieron en el tiempo,
y de las buenas costumbres. Mella es ese niño que con 6 años, como Francisco Rosario Sánchez, tenía 5 cuando llegaron esas tropas y Duarte tenía 8. Vamos a ver a Mella integrarse ya en la adolescencia y ya en la primera juventud a los movimientos que propugnaban, que se organizaron en términos patrióticos, en términos políticos y militares, a la acción de promover la proclamación de la independencia nacional. Es decir, desde 1836 vamos a ver a Mella. Desde 1836, antes de la fundación de la Trinitaria, vamos a ver a Mella trabajando junto con Antonio Duvalier. A los 19 años, Mella se casó a los 19 años y ya a los 20 años, 21 años se traslada de San Cristóbal a Santo Domingo y empieza a trabajar está procreando una familia y hay que sostener a la familia. De modo que fue un esposo ejemplar junto con María Josefa Brea. Por eso las calles Josefa Brea, que está por la cabeza del puente, es la esposa de Mella, una mujer también vinculada a los asuntos de la patria. Duarte la nombró tesorera de la Sociedad Secreta Trinitaria. Es el papel de las mujeres que va a ser fundamental. Entonces, esa compañera de Mella forma parte de esa generación prodigiosa que consagró las mejores energías, la voluntad, el carácter de construir las libertades nacionales, la independencia, la soberanía y una disposición de darlo todo por la patria. Así es. Y es bueno ver cómo su pareja, la pareja de Mella, estaba tan ligada a estos movimientos para que nuestra República Dominicana fuera libre de toda dominación haitiana. Sí, es un ejemplo de hogar, porque los buenos principios se aprenden en el hogar. Y entonces, en esa época de Mella, los padres de Mella fueron conscientes, comprometidos con ese esfuerzo de su hijo, de su vástago, como el caso también de los padres de Josefa Brea, que aparecen firmando el acta de independencia, lo que se llama la separación, el Manifiesto de los Pueblos del Este, que es un documento que se firmó el 16 de enero de 1844, un mes y pico antes de la proclamación de la independencia. Es decir, tanto la familia de Mella como la familia de la esposa de Mella, de Josefa Brea, estuvieron vinculados, animando, apoyando, comprometidos con ese sentimiento de los dominicanos de construir una patria libre y soberana, de proclamar la independencia. Por eso se organizan en la Trinitaria, por eso Mella se organiza. Y entonces ahí, cuando conoce a Duarte, indiscutiblemente en una ciudad pequeña como la ciudad colonial, de familias, de vínculos familiares, de compadrazgo, que tú me bautices este muchacho, que yo te bautizo aquel muchacho, de primos. Entonces se van estableciendo esas relaciones muy primarias, muy leales, muy comprometidas, porque sabemos quiénes somos, esa es la identidad del pueblo dominicano. Y ahí participan las mujeres, participan los padres, las familias, y ese núcleo es lo que hace posible que avance el proyecto de Duarte, de la independencia, de la trinitaria, de la filantrópica, de la dramática, donde participan otras mujeres importantes. ¿Cuál fue el rol que tuvo Ramón Matías Mella? O sea, algo conocido que él hizo en el momento de nuestra independencia. Sí, es que Mella, en 1843, porque la gente dice, el trabucazo de Mella, y ya se quedan en el trabucazo. No. Mella es un hombre que es 24/7. Es decir, toda su energía, sus esfuerzos, su consagración, su voluntad, es 24/7 construyendo en el Cibao, donde tenía vínculos importantes porque está su trío materno, Manuel María Castillo Álvarez, que está por la zona de San Francisco de Macorís. Entonces, Mella va al Cibao y activando políticamente, activando patrióticamente, empieza a alentar, a promover entre la Guardia Nacional, que se llamaba Guardia Nacional Haitiana porque era el ejercicio del gobierno haitiano sobre nuestro territorio,
y sobre las tropas del ejército del norte. Entonces él empieza, que estaba compuesto ya 22 años después por más del 90% de dominicanos. Entonces Mella empieza a promover la necesidad de que esos hombres que conocían el uso de las armas, que era parte de la estructura militar, participen en los planes de independencia. O sea, porque la gente cree que Mella llega a la noche del 27 de febrero y hace un disparo y ya esa es toda la gloria de Mella. No, señoras y señores, Mella cuando llega a la noche del 27 de febrero tiene una labor sostenida, incansable, insomne, permanente, de crear conciencia, de comprometer, de organizar, de vincular a mujeres y hombres al proyecto de la liberación nacional, del proyecto de liberación dominicana, el proyecto de separación de Haití, el proyecto de la independencia nacional. Ese es el Mella que llega a la noche del 27 de febrero. Un hombre con una inteligencia muy clara, con resoluciones, con carácter vibrante y oportuno para tomar decisiones. Ese es el Mella que llega a la noche del 27 de febrero. Por eso vamos a ver a Mella que el 25, el 24, que hubo una reunión encabezada por Francisco de Rosario Sánchez, que Duarte está en el exilio, está en Curazao, porque en 1843, un año antes, después de un golpe de Estado contra el dictador Boyel, Jean-Pierre Boyel, que fue el que llegó en 1822, y duró en el poder hasta 1843, tanto en Haití como aquí. Entonces los enemigos de Boyel, aliados con los trinitarios, dan un golpe de Estado. En eso participa Mella, e incluso es funcionario en 1843. Cuando descubren que están conspirando para la separación definitiva de Haití, entonces viene el presidente haitiano ya, Charles Gerard Rivière, y apresa a Mella en Cotuí. Sánchez, que estaba enfermo, simulan la muerte y Duarte tuvo que exiliarse porque Duarte es el cabecilla, Duarte es el líder y sobre su cabeza pende hasta sentencia de muerte. En consecuencia, en ausencia de Duarte, ese 24 de febrero, días antes del 27, se reúnen en la casa de María Trinidad Sánchez, tía de Sánchez, de Francisco de Rosario, pero mujer fundamental, tejiendo la bandera, construyendo balas, animando a la gente a participar, a los muchachos. Era una mujer ya muy adulta para la época. En consecuencia, en esa reunión, Mella es de los cabecillas, junto con Sánchez, junto con Vicente Celestino Duarte, hermano de Duarte, don Tomás Bobadilla y otros próceres importantes. En consecuencia, Mella llega a la noche del 27 de febrero y llega a la Puerta de la Misericordia. La Puerta de la Misericordia es la que está más cerca del malecón de la avenida George Washington. Y ahí, cuando él pasa revista y encuentra que de los convocados ha ido menos de la mitad, dice, no hay espacio para dar marcha atrás. Claro. Valientes como indecisos, tenemos que dar el paso adelante. Y la señal de que se iba a producir, de que era irreversible, era ese disparo. Y entonces, ahí es que Mella, con esa arenga, con ese discurso motivante, hace el disparo y, como estaba convenido, corrieron a paso doble hacia la Puerta del Conde, donde está un grupo mayor, donde está Sánchez, donde está está Vicente Celestino, están las mujeres como Baltasara de los Reyes y Bustamante, está María Trinidad Sánchez y don Tomás Bobadilla y muchos patriotas y muchos sancarleños, y ahí se proclama Dios, patria, libertad, que viva la República Dominicana. Y ha nacido la República y se enseña la bandera nacional por primera vez. No, este patriota nunca lo olvidaremos, en realidad. No, Mella es indiscutiblemente una bujía inspiradora. Es un fuego volcánico que no se detiene frente a los obstáculos.
Ese es el dominicano de voluntarioso, emprendedor, valiente, inteligente, audaz. Y asumir esa posición en la madrugada del 27 de febrero del 1844, viendo que no se había reunido la cantidad de personas que ellos tenían previsto, seguir adelante con ese proyecto, con ese plan, eso fue maravilloso. Es asertivo, es decir, el asertivo significa que toma la decisión en el momento preciso, adecuado, y entonces detrás de ese símbolo de esa señal que es el disparo de su trabuco, que ha pasado a la historia como el trabucazo de Mella, entonces todo el que está convocado dice, se dio el proyecto, y se lanzan la gente de lo que hoy es Villa Duarte, que se llamaba Pajarito, que era donde vivían los marineros, donde vivía María Baltasara de los Reyes. O sea, los que estaban en el Conde que viven en Villa Duarte, van a buscar refuerzos y empiezan a pasar en un lanchón hombres y mujeres de Villa Duarte para integrarse. Y entonces era una noche de luna muy clara, y desde la torre del homenaje, que es la torre de la fortaleza Osama, los haitianos ven que están pasando tanta gente y usan una estratagema, que el lanchón trae mucha gente, se desmontan algunos, pero otros regresan acostados para darle la idea a los haitianos de que es una invasión que viene de los pueblos del este, de lo que es Santo Domingo Este, desde Los Minas, Mandinga, Cruz de Mendoza, toda la gente que vivía por ahí, a tomar el poder. Eso es todo parte de las cosas que se mueven la noche del 27 de febrero. Pero es una acción militar, porque también está el caso de la participación de José Joaquín Puello, y la acción de tomar la puerta del Conde, porque ahí había una posta de 20 militares, pero eso se pasaron a nuestro favor. Y se toman las puertas de la ciudad, porque una ciudad amurallada como para esa época implicaba que había que entrar por las puertas, y que las puertas estaban vigiladas. Entonces esa gente está de nuestra parte, y se toman todas esas previsiones de tal modo que al otro día las autoridades haitianas tuvieron que entregar, o sea, capitular, entregar el poder, entregar las armas y hacer un documento donde se embarcan para Haití. Algunos se van por tierra y otros se van por mar, de manera ordenada. Pero ahí se consuma, se materializa ese proyecto de independencia ideado por Duarte, por Sánchez, por Mella, por José Joaquín Puello, por Antonio Duvalier, por hombres y mujeres importantísimos. Así es. Vamos a una pausa, pero al regreso vamos a hablar de la formación militar de Ramón Matías Mella. Recordar seguirnos en nuestros medios digitales, @mdefensard, @IFA106. Seguimos en nuestro programa J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Estamos abordando el tema del 206 aniversario del natalicio del general de división Ramón Matías Mella, hablando sobre su vida, su rol, su formación militar, todo lo que tenga que ver con él, para tener una cercanía junto a la lucha que tuvo este Procrer. Cuéntenos un poco, señor Sócrates, que nuestro invitado de hoy, director general de Historia Militar del Ministerio de Defensa, coronel Sócrates Suazo Ruiz. Cuéntenos un poco sobre la formación militar que tuvo Ramón Matías Mella. Sí, hay sobre la formación militar de Mella, que es interesante por el papel que él va a jugar militarmente. Mella, indiscutiblemente, pertenece a una minoría de dominicanos y dominicanas, sobre todo dominicanos, varones, que sabía leer y escribir. Porque para la época, por el atraso, apenas habían algunos educadores, maestros particulares, escuelas particulares, y Mella es de ese grupo de dominicanos que saben leer y escribir, que aprenden a leer y escribir. En consecuencia, Mella participó
fue funcionario a los 20 años del gobierno haitiano como preposé, que era una especie de administrador en San Cristóbal. De modo porque sabía leer y escribir y manejaba los números. Pero Mella, había una obligación que se llama el servicio militar obligatorio, que era la Guardia Nacional Haitiana. Sobre los datos de esa vida militar, encontramos información en el diario de Rosa Duarte, la hermana de Duarte, que señala que a Mella, la Trinitaria, por disposición de Duarte, le dan el rango de coronel. Pero tenía lo que se llama el entrenamiento militar, que se conocía, se aprendía en la Guardia Nacional Haitiana, en el servicio militar obligatorio. Eso es prima facie. La actitud, la inteligencia, el talento de Mella para organizar, para administrar, mandar hombres en lo que era su oficio económico, y que aplicó en San Cristóbal como socio de Antonio Duvalier, que era el corte y exportación de madera. Es un trabajo muy rudo y implicaba también adquirir ciertas destrezas. En Mella, con ese conocimiento nato, lo vamos a ver y lo va a desarrollar sobre todo en el Cibao en 1843, 1844, con los cantones militares del Cibao, de los pueblos del Cibao. Es ahí, Mella es sobre todo un estratega, un organizador. Lo dice el himno de Mella, no fue nunca el instinto de matar. O sea, él es un planificador. Es como lo que hoy en día en nuestras escuelas militares tenemos los diplomados de Estado Mayor. Sí. Entonces Mella tenía ese talento natural para mandar, para organizar, para planificar proyectos políticos y proyectos militares. Y lo vamos a ver destacado en esa acción del Cibao antes de la independencia. Y eso mismo va a ser cuando el gobierno dominicano, la Junta Central Gubernativa, que se instala inmediatamente, se proclama la independencia, él es miembro del gobierno. Es de los miembros de esa junta gubernamental. Y esa junta gubernamental es reconocimiento a sus méritos militares, en reconocimiento a su liderazgo en el Cibao, que es un liderazgo más complicado que el liderazgo en el este, porque en el este lo que hay son peones de hatos, ateros, gente de crianza de vacas. En el Cibao la economía es más diversa, la sociedad es más diversa, hay más clases sociales. Y Mella tiene ese liderazgo, esa alteridad, es decir, ese reconocimiento de esas clases sociales, y él logra crear, antes incluso del 44, participando, animando a las elecciones de 1843 que organizaron todavía los haitianos aquí, ya después del golpe de Estado contra el dictador Boyel. Él gana todas las elecciones en el Cibao. Entonces, la Junta lo designa como delegado, o sea, jefe militar y político en el norte, para las provincias del norte, sobre todo para el Cibao. Y por eso vamos a ver a Mella organizando la defensa de Santiago frente a la invasión haitiana de 1844, que desembocó en la batalla del 30 de marzo. La batalla de Santiago del 30 de marzo. Ahora, ¿qué hace Mella? Mella va a jugar un papel que es agrupamiento de tropas en la sierra, San José de las Matas, y operaciones retardatrices. Las operaciones retardatrices son operaciones irregulares de guerra de guerrillas para impedir que el cuerpo macizo del ejército entre compacto y ataque en masa a la defensa que está en Santiago. Ese es el trabajo de Mella. Entonces, Mella descubre que
Ese es su talento natural, ser un director de guerra. Y eso desemboca en la victoria dominicana. ¿Quién defendió a Santiago? Un lugarteniente de Mella que se llamó José María Inver. Mientras Mella está en las operaciones retardatrices, en las operaciones que están retrasando la llegada en masa del ejército haitiano a Santiago, que hubieran arrasado, porque los haitianos eran mayor cantidad de soldados, mejor armados que nosotros. Hay que entender que Haití tenía para la época 600.000 habitantes y nosotros tal vez 130 o 150.000 habitantes en todo el territorio nacional. O sea, nosotros éramos más débiles en términos de densidad poblacional, cantidad de soldados. Ellos tenían las armas de Leclerc, de Manuel Leclerc, de la invasión napoleónica de 1801 en Haití. O sea, y todavía era una nación rica en armas y en soldados. Y Mella logra desarrollar esta táctica de guerra, de guerrilla, esta táctica que la va a usar también Antonio Duvalier, con quien él se formó en San Cristóbal militarmente. Además de vamos a decir, el instinto o la iniciación social del dominicano, de la maestría para la guerra que heredamos por la rama materna nosotros descendemos por la rama materna de los aborígenes, de los indios, lo que la gente, porque de entre 1492 a 1502 cuando llega Obando, o 1509 cuando llega María de Toledo, los españoles viajan sin mujeres y entonces se produce el mestizaje con las indias. De modo que nosotros descendemos por la parte materna de los indios. Y después vienen los negros, y los negros van a los manieles, se alzan. La topografía, las montañas de Santo Domingo, de Quisqueya, entonces nosotros tenemos esa destreza para la guerra irregular. Y además porque ya hemos vencido a los ingleses en 1655, hemos vencido a los franceses en 2 ocasiones y vamos a vencer a los haitianos durante 1844-1856 en decenas de batallas y combates. De modo que Mella es ese gran estratega de la guerra irregular, de la guerra de guerrilla que hacen los dominicanos y que van a promover la victoria y la consolidación de la independencia nacional. Saludos, Ros Peña. Comando, ¿y no influye, o usted cree, considerando, la sangre del caribeño, o sea, el dominicano per se, su energía, pudo haber influido también en eso? Nosotros somos el producto de 3 razas o de 3 etnias fundamentales. ¿Eso favoreció? Bueno, que vamos a decir, eso es intangible, indiscutiblemente, más en la práctica social. El uso de la defensa del territorio desde 1600, sobre todo a partir de 1691, cuando se fomentan las cincuentenas. O sea, hay una destreza militar natural. Eso se llama iniciación. Como yo sé bailar merengue, pri, o palos, pero eso hay que tener iniciación. Eso tú de buenas a primeras lo aprendiste a hacer el merengue o lo aprendiste a hacer el sancocho. Pero eso se llama una práctica social del dominicano que tiene que sobrevivir, que tiene que defender el patrimonio, tiene que defender el territorio, tiene que defender la cultura, tiene que defender esta lengua y tiene que defender la identidad y la idiosincrasia. Mella es eso, es una esencia de eso, de lo que son los elementos que nos identifican como pueblo. Y naturalmente ese Mella, cuando lo expulsan en 1844, él proclama a Duarte presidente en el Cibao. O sea, Duarte, en junio y en Puerto Plata, julio, y cuando lo expulsan a perpetuidad junto con Duarte, con Sánchez, con Serra, José María Serra, con Juan Isidro Pérez, él se va al exilio. Y yo digo que Mella indiscutiblemente en Europa, que tuvo 4 años, conoció el arte de la guerra de Sun Tzu, aquel chino, y entonces va a traer esa experiencia ya teórica, conceptual, con su práctica,
y va a participar con Duvalier en 1849 frente a la invasión de Suluk, de Faustín Suluk, 1849, y lo vienen arrastrando porque Suluk nos invadió por una sola avenida de aproximación, por una sola dirección. Antes los haitianos dividían, nos invadían por el norte, por Dajabón, nos invadían por San Juan y nos invadían por Neiva. En esta ocasión solo nos invadieron por San Juan, Las Matas, San Juan, y nos arrollan y nos expulsan de Asua y nos vamos a Sabanabuey de Baní, y ahí le ponemos la flotilla en el Palmar de Ocoa para impedir que pasaran por el camino de la costa, porque ahí empieza la Sierra del Número y es cuando envían a Duvalier a impedir que pasen por el Número y se da el combate del Número. Y luego ellos van más al norte, los haitianos, y se da la batalla de las Carreras. Ahí participa Mella. Y luego se va a coronar de gloria como militar. Se va a coronar como militar en su carrera. Y es cuando direcciona la guerra de liberación nacional que se llamó la guerra restauradora. El gran estratega de la guerra de restauración es Mella. ¿De qué estamos hablando? 1863, 1864, cuando se da la batalla, ya la anexión, 1861, contra las tropas españolas que están en Santiago, que es el teatro de operaciones, el corazón de la ocupación española en el norte, que entran por Puerto Plata, los españoles por Montecristi. Santiago es el centro. Y cuando esa guerra de liberación arranca con el grito de Capotillo y llegan y cercan a los españoles en Santiago, empieza la batalla del 6 de septiembre, la batalla de Santiago del 6 de septiembre, que es la madre de todas las batallas nacionales, entonces Mella emerge como el ministro de guerra del gobierno restaurador. Y es el que dice en un memorándum que la gente le llama el manual de guerra de guerrilla, de cómo debe hacerse la guerra a los españoles, que es un ejército profesional, numeroso, bien equipado, bien entrenado. Y entonces Mella dice, intercepten, no le presenten batalla en grupo, de frente. Nosotros somos tropas colecticias, la mayoría, tropas recogidas, con escopetica de matar pajaritos, con machete y espada. Y entonces dice, no le presenten combate abiertamente, en grupo, porque ellos son superiores a nosotros. Entonces, impídanle, intercepten los correos, porque ahí vienen las instrucciones y se da cuenta uno de lo que quiere el enemigo. Dispárenle, no a matar, sino a herir, porque un soldado herido inutiliza 4. Impídanle que lleguen a las fuentes de agua. Impídanle que llegue a las fuentes de comida. Disparen agachado en el monte, escondido en el monte. Impídanle que duerma. O sea, esa es la genialidad de Mella. O sea, Mella te dice, primero te va a cansar. Esos soldados, hay unos reportes de algunos soldados escribiendo a su familia en España que dicen, estos indios, porque ellos no dicen indios, estos indios tiran poco, pero tiran bien, porque no tenemos muchas municiones, no tenemos muchas armas. Y Mella prefería que los ajáramos con el machete, que los ataques fueran a machete. Esa es la genialidad de Mella como ministro de guerra del gobierno restaurador. Y ese método, cuando algunos quisieron equivocarse, como fue el caso del general Gregorio Luperón, por Yamasá, por Monte Plata, por San José, el Alto de San Pedro, Guanuma, entonces va el presidente y le dice, recuérdese del memorándum del ministro. Y entonces Mella es el gran estratega que nos da la táctica para vencer al ejército, a ese ejército imperial de Isabel II, del ejército español, de la anexión a España entre 1863, cuando empieza la guerra, a 1865, hasta expulsar a ese, que Mella no alcanza a ver la expulsión de ese ejército, a desocupar completamente el territorio, porque muere en junio de 1864.
Comandante, ¿cuál fue el destino de Mella después de la independencia y cuáles otros aportes e aprendizaje le dejó a los dominicanos? Mella fue, bueno, primero tuvo un exilio de 1844 a 1848. Regresa en 1848, participa en la batalla de toda la defensa del sur y sobre todo en la batalla de las Carreras. Va a ser gobernador, a ocupar la gobernación de Puerto Plata, la gobernación de La Vega, va a ser ministro de Guerra y Marina. En 1856 le van a encargar organizar, modernizar al ejército, para que ustedes entiendan que hay un reconocimiento del Estado dominicano sobre estas habilidades de Mella, esta preparación de Mella. Es un servidor público, se dedica también al corte de madera, que es su actividad económica, porque la gente también vive de realidades, la gente tiene que producir, y Mella, entre otras actividades económicas, se dedica al corte de madera. Pero Mella indiscutiblemente es un ciudadano ejemplar, un militar brillante y un patriota sin tregua. Vamos a una pausa comercial y regresamos en breve. Señor peatón, las rayas blancas trazadas en las esquinas de las calles son para tu protección. Úsalas. Amigo conductor, no te estaciones sobre las rayas blancas. Peatones y automovilistas tenemos por igual la responsabilidad del tránsito. Evitemos accidentes. Es un mensaje del Ministerio de Defensa y esta emisora. Ministerio de Defensa, fomento de una cultura ética a través de principios y valores. Deberes del militar: obedecer toda orden de su superior jerárquico que tenga por objeto la realización de servicio acorde con las funciones propias y complementarias de un miembro de las Fuerzas Armadas. Radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. Es el órgano de difusión radial de las Fuerzas Armadas, con excelente calidad técnica, veracidad y pulcritud de los programas y conceptos que se difunden. También es el organismo encargado de la radiodifusión de la programación educativa y cultural de las Fuerzas Armadas, llevando la misma a todo el territorio nacional. Papá, tanto sacrificio y esfuerzo el ser militar, ¿cuáles son los beneficios que te aportan? Hija, las Fuerzas Armadas son una de las instituciones que más aportes brindan a sus miembros. Educación, salud, seguridad social, planes de retiro, préstamos, supermercados, cine, servicios oftalmológicos, odontológicos y muchos otros. La Dirección de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa te invitan a interactuar con nosotros para estrechar relaciones cívico-militares entre Fuerzas Armadas y la sociedad a la cual servimos. Cada jueves de 11 a 12 del mediodía por la voz de las Fuerzas Armadas, 102.7 y 106.9 FM, sintoniza J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Síguenos en nuestras redes sociales, @mdefensaerd, y en nuestras historias sigue nuestras entrevistas, cápsulas históricas y noticias actualizadas. J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Ya estamos de vuelta en tu programa J5 Interactivo, recordándole que mañana es Día de nuestras Fuerzas Armadas. Comandante Sócrates, hablan un poco de lo que será, de lo que se celebra mañana aquí en el Ministerio de Defensa. Sí, realmente el Estado Dominicano, a partir de 1961, después de la muerte de Trujillo, de Rafael Leónidas Trujillo Molina, consagró la fecha del 25, que es el natalicio de Mella, como Día de las Fuerzas Armadas. Y es naturalmente Día de las Fuerzas Armadas por todos los méritos militares y patrióticos que hemos compartido en esta mesa con ustedes y con nuestros escuchas, radioescuchas, ¿verdad? Entonces, mañana
las Fuerzas Armadas Dominicanas conmemoran el natalicio de Mella porque es una forma de conmemorarse a sí misma, de celebrarse, de autocelebrarse, de enaltecer la memoria de este hombre singular, estableciendo, ligando esas efemérides como una sola. Es decir, Mella es Fuerzas Armadas es Mella. O sea, como Fuerzas Armadas es María Trinidad Sánchez, como Fuerzas Armadas es María Baltasara de los Reyes, Fuerzas Armadas es hombres y mujeres, dominicanas y dominicanos, de buena voluntad, de resiedumbre, que ha dispuesto siempre a darlo todo por la patria. Y eso indiscutiblemente empieza la misma noche del 27 de febrero, porque la actividad del 27 de febrero fue una acción armada. Y Fuerzas Armadas, antes del 6 de noviembre, con la Constitución de San Cristóbal, que consagra jurídicamente la existencia de las Fuerzas Armadas, en razón y en función de que esa Constitución dice que la Fuerza Armada, ahí lo dice en singular, se compondrá del ejército permanente, que es el ejército de tierra, que la flotilla, porque en la defensa del territorio frente a las invasiones haitianas usamos la flotilla, es decir, lo que hoy es la Armada, o sea, lo que fue la Marina de Guerra. Entonces, esos componentes es lo que la Constitución del 6 de noviembre dice que es la Fuerza Armada, lo decía en singular, mediante, y entonces se emite el decreto 21 del 29 de noviembre. Por eso ustedes ven que la fecha del día del ejército es el 29 de noviembre, porque prácticamente para la época Fuerza Armada era ejército. El ejército expedicionario sur, el ejército expedicionario norte, que el 10 de marzo de 1844 el gobierno llamó a las armas a todos los hombres de 16 a 60 años que empuñaran las armas para defender a la patria. Eso se llaman tropas colecticias, es decir, el simple civil que tiene que defender la patria frente al peligro de una invasión. Así es, comandante, queremos agradecer su asistencia al programa J5 Interactivo. Gracias por esos aportes que nos ha brindado sobre la vida del patricio Ramón Matías Mella y sobre el Día de las Fuerzas Armadas, que mañana el Ministerio de Defensa tendrá varios acto precioso. actos. Vamos a tener izada de bandera con honores militares al prócer aquí frente al edificio principal de las Fuerzas Armadas, la sede, encabezado por el señor ministro y el Estado Mayor conjunto. De ahí pues se leerá la orden del día, una semblanza sobre el prócer y después una ofrenda floral en la escultura que tiene a Duarte Sánchez y Mella a la entrada del recinto, y luego vamos a consagrar una misa, una eucaristía en homenaje a Mella y a todos los hombres y mujeres que nos precedieron en el tiempo y que nos dieron patria libre y soberana. ¡Que viva la República! Así es, para mantener vivo el legado de estos hombres y mujeres que forjaron nuestra patria. Aprovechando para felicitar a nuestros miembros de las Fuerzas Armadas, al conmemorarse también nuestros días, todos formamos parte de la institución, y que sigamos luchando por nuestra patria. Comprometidos, sí. Así es. Sí, muchas gracias al coronel Sócrates Suazo Ruiz, Ejército República Dominicana, que estuvo con nosotros. Gracias.